¿De qué sirve saber leer los libros si uno no sabe leer la tierra? Esta es la historia de un campesino analfabeto, despreciado por los que se creen dueños del saber, que vio lo que nadie quiso ver, un peligro creciendo bajo el sol, entre hojas mansas y surcos sedientos. Quédate hasta el final, porque donde todos vieron derrota, él encontró una salida que salvó la cosecha de un pueblo entero. Y antes de empezar, apóyanos con un like ahora mismo para que más personas conozcan relatos de lucha, dignidad y superación. El amanecer abría los ojos sobre el campo y con él el campesino salía a caminar los surcos como quien saluda a viejos amigos. Su camisa gastada, el sombrero ladeado y las botas llenas de polvo eran parte del paisaje, así como su espalda doblada por los años y su silencio de trabajo. No sabía leer ni escribir, pero podía distinguir la edad de una planta por el brillo de sus hojas y predecir lluvia con solo oler el viento. Para muchos, era un peón más. Para la tierra, era un hijo. Los dueños de parcelas llegaban más tarde, con libretas y relojes. Hablaban de rendimientos, de plazos y de mejoras, palabras que pesaban poco en las manos y mucho en la lengua. Miraban al campesino con condescendencia, como si su experiencia no fuera más que superstición rústica. «Sin escuela no hay opinión», decían algunos, sin notar que cada paso de él evitaba una raíz quebrada y cada mirada suya encontraba señales invisibles. Aquella mañana el sol parecía más alto que de costumbre y un murmullo seco corría entre las hileras. El campesino se agachó, apartó con cuidado el polvo y notó diminutos cortes en el borde de las hojas. Siguió la pista como quien persigue un rastro antiguo. Pequeños montículos junto al tallo, un ritmo extraño en las hormigas, un pájaro que no cantaba en su árbol de siempre. La tierra hablaba en susurros. Y él sabía escuchar. Un tractor rugió a lo lejos, y la charla de los capataces tapó el idioma del campo. «Hay que apurar la fertilización», anunció uno, leyendo una tabla. El campesino quiso decir algo, pero la frase se le quedó atascada. Miró de nuevo las hojas mordidas, el brillo apagado del verde, el vuelo quebrado de las mariposas. No era miedo, era certeza. Algo pequeño y hambriento estaba empezando a multiplicarse. Al mediodía, cuando el calor aplastaba las sombras, se acercó al almacén de herramientas donde los jefes discutían. Pidió la palabra con el sombrero en la mano. Explicó lo que había visto: los montículos, las mordidas, el silencio del pájaro. Habló de una plaga que a veces llega sin anunciarse por el viento, de cómo antes se ahuyentaba cambiando el ritmo del riego y el olor del suelo. Los hombres con libretas lo miraron con impaciencia. «Gracias por tu preocupación», dijo uno, sonriendo sin ojos. «Para eso hay técnicos. Tú sigue con lo tuyo». La risa quedó flotando como mosca en la tarde. El campesino bajó la mirada, no por vergüenza, sino para volver a leer el idioma que sí confiaba en él. Los surcos, las hojas, el polvo. Si la alarma no entraba por oídos cerrados, entraría por los hechos. Al día siguiente llegaron los técnicos con sus camionetas blancas. Bajaron frascos, pinzas y hojas de registro. Tomaron muestras, fotografiaron hojas, hablaron de probabilidades y umbrales de daño. «No hay evidencia concluyente», dictaminó uno, señalando el papel. «Ajustaremos el fertilizante y observaremos 48 horas». La frase sonó firme, más por el sello que por el suelo bajo los zapatos. El campesino escuchó desde la sombra del galpón. No entendía las siglas ni los porcentajes, pero sí el temblor leve de una fila entera cuando soplaba el viento del este. Caminó hasta el borde del lote, apartó la tierra con los dedos y encontró túneles finos como hilos. El olor era agrio, desconocido. Cerró el puño con tierra adentro, como si quisiera guardar una prueba que las libretas no aceptarían. En la mesa larga del comedor, los patrones hablaron de costos.
No podemos parar labores por suposiciones, dijo uno golpeando el vaso. Los contratos no esperan. Otro agregó que los mercados pagaban menos y que cada día perdido era dinero enterrado. Las voces, más que dialogar, se amontonaban. Pesaban sobre el aire como sacos húmedos. Nadie preguntó qué decía la tierra, porque la tierra no firma facturas. Por la tarde, el campesino insistió con el capataz. Riegos más cortos al atardecer, menos agua al amanecer, ceniza fina en los bordes, propuso, recordando al abuelo que hablaba con los sembrados como quien habla con un caballo inquieto. El capataz soltó una carcajada. Cuentos viejos. Aquí se hace lo que manda la hoja técnica. Y señaló un cuadro impreso que no decía nada de túneles finos ni de pájaros mudos. El sol cayó lento, coloreando de cobre los surcos. El campesino recorrió el campo una vez más. En algunas hileras las hojas ya no brillaban. En otras, un polvo extraño pegaba al tacto. Un grillito cantó fuera de tiempo y el silencio volvió a ser aviso. Si las voces de arriba pesaban, la noche pesaba más. Traía la certeza de que lo pequeño crece cuando nadie mira. Antes de irse, el campesino dejó unas líneas de ceniza alrededor de una esquina del lote, no por desobediencia, sino por cuidado. Miró al cielo sin pedir nada y al suelo sin resignarse. Sabía que cuando la soberbia cierra puertas, la naturaleza abre grietas, y por esas grietas, a veces, entra la salvación. El sol apenas había trepado el horizonte cuando el campesino ya caminaba entre los surcos, como todos los días. A primera vista, el campo parecía el mismo, verde extendiéndose hasta perderse de vista, el canto de algunas aves tempranas y el olor húmedo que deja el rocío. Pero él sabía que la tierra nunca repetía la misma canción. Se agachó, tomó un puñado de suelo entre sus manos y lo dejó deslizar entre los dedos. Era más ligero, menos firme, como si algo por debajo lo estuviera vaciando. Avanzó algunos metros y observó un grupo de plantas inclinadas, apenas torcidas, pero con una palidez distinta en sus hojas. No era cansancio por el sol, ni falta de agua. Era una mordida diminuta, invisible para quien no quisiera mirar. A su alrededor, las hormigas caminaban con un ritmo alterado, como si huyeran de algo más grande. El campesino respiró hondo. La tierra estaba hablando, y lo hacía con urgencia. Recordó entonces las palabras de su abuelo. Cuando los pájaros callan y los insectos cambian su danza, escucha bien. Algo viene a reclamar lo que no sembró. El campesino sabía que aquello no era un simple mal tiempo, era una plaga, pequeña aún, pero hambrienta y multiplicándose en silencio. Quiso advertirlo de nuevo. Al mediodía se acercó al capataz y le mostró las plantas mordidas, los túneles en la tierra, el silencio extraño de las aves. Pero el hombre, con la frente arrugada por el calor y la impaciencia, lo despachó con un gesto. El técnico ya dijo que no pasa nada. No metas miedo con tus supersticiones. La risa de los demás trabajadores lo acompañó de regreso a su parcela. Pero el campesino no se dejó engañar por esas voces. El campo era su libro y lo había leído toda su vida. Esa noche, mientras la luna bañaba los surcos de plata, volvió a caminar en silencio. Tocó las hojas, escuchó los insectos, miró el cielo. La tierra confirmaba lo que él ya sabía. Algo se estaba gestando en sus entrañas, y si nadie actuaba pronto, el hambre entraría por la puerta grande. Al amanecer del día siguiente, los hacendados organizaron una reunión en la explanada. Habían invitado a técnicos y administradores para hablar de la preocupación innecesaria que algunos rumores estaban generando. El campesino, con el sombrero en la mano, decidió hablar. No lo hacía por orgullo, sino porque sabía que callar podía costar demasiado caro. Tomó aire y con voz serena describió lo que había visto: las hojas mordidas, los túneles del suelo, el silencio de las aves. Habló de cómo, en tiempos antiguos,
Se usaban cenizas y rotaciones de riego para frenar a los insectos antes de que fuera tarde. Su explicación no era académica, pero estaba llena de precisión. Los técnicos lo escucharon con impaciencia. Uno de ellos, con las manos en los bolsillos, soltó una carcajada. ¿Vamos a confiar en cuentos de abuelos en lugar de en ciencia? Otro agregó, si supieras leer, entenderías que las plagas se controlan con productos, no con supersticiones. Las risas estallaron entre los presentes, como un coro que lo señalaba. El campesino bajó la mirada, pero no se sintió derrotado. Sabía que la burla era un muro que escondía miedo. Lo que ellos llamaban superstición era la experiencia de generaciones. El problema era que nadie quería escucharla. Cuando volvió a su parcela, encontró más plantas mordidas. Las huellas de la plaga eran cada vez más claras, pero nadie lo admitía. Al caer la tarde, escuchó a un grupo de jóvenes burlarse. Ahí va el sabio analfabeto, hablando con la tierra. Rieron hasta perderse entre los surcos. El campesino respiró hondo y se quedó mirando el horizonte. No respondió. No necesitaba hacerlo. La tierra ya había dado su veredicto y pronto serían todos los que tendrían que enfrentarlo. Lo que en ese momento parecía motivo de risa, muy pronto se convertiría en motivo de lágrimas. El sol caía fuerte sobre los campos cuando comenzaron a aparecer las primeras señales visibles. Las plantas más jóvenes, que hasta hacía poco se erguían con hojas verdes y firmes, empezaban a doblarse como si algo les hubiera robado la fuerza. Entre los surcos, un polvillo oscuro se acumulaba cerca de las raíces, y los insectos que antes se movían de manera ordenada ahora se dispersaban en direcciones caóticas. Los hacendados, confiados en los informes de los técnicos, decían que aquello era normal, que todo estaba bajo control. Sin embargo, los campesinos que trabajaban día y noche comenzaron a preocuparse. El rendimiento bajaba y cada planta enferma parecía un anuncio del desastre que se aproximaba. Entre ellos, el analfabeto observaba en silencio. Reconocía esos síntomas. Eran los mismos que había escuchado en las historias de su abuelo, cuando una plaga arrasó con los campos de generaciones pasadas. Intentó nuevamente advertir al capataz, señalando las hojas marchitas y los túneles en el suelo. Pero recibió la misma respuesta, burlas y desdén. «Deja de inventar cuentos, haz tu trabajo y no pierdas el tiempo», le dijeron. El campesino, lejos de rendirse, pasó la tarde revisando surco por surco, confirmando lo que su instinto ya sabía. La plaga estaba avanzando más rápido de lo que cualquiera imaginaba. Por la noche, en su humilde casa, abrió la memoria como si fuera un cuaderno invisible. Recordó las técnicas que su abuelo le enseñó: el uso de ceniza para ahuyentar insectos, la rotación de riego para engañar a las plagas, las barreras de hojas secas que evitaban que se multiplicaran. No tenía estudios, pero tenía la voz de sus antepasados resonando en su interior. Mientras tanto, la comunidad dormía confiada en las promesas de los técnicos. Nadie imaginaba que, en cuestión de días, todo lo que cultivaban corría el riesgo de perderse. Solo él veía el peligro con claridad. Y aunque lo llamaban ignorante, sabía que el conocimiento que había heredado valía más que cualquier hoja con sellos oficiales. Porque al final, la tierra siempre habla, pero solo escucha quien se atreve a agacharse y ensuciarse las manos. Si tú también crees que la experiencia de los humildes tiene un valor que el mundo no debe ignorar, apóyanos ahora mismo con un like. Eso nos ayuda a seguir contando historias que revelan la fuerza escondida en lo más sencillo. Los días siguientes confirmaron lo que el campesino había anticipado. La plaga, invisible al principio, se convirtió en una sombra que avanzaba entre los surcos. Plantas enteras se secaban de la noche a la mañana, y los agricultores comenzaban a mirar con temor el horizonte. Lo que antes era solo sospecha,
ahora se transformaba en evidencia dolorosa. La cosecha estaba en riesgo. Los técnicos, presionados por los hacendados, aplicaban productos químicos cada vez más costosos. Regaban con máquinas, fumigaban con mezclas nuevas y anotaban todo en sus libretas. Pero nada parecía detener el avance. Cuanto más luchaban con fórmulas, más rápido la plaga se expandía. La arrogancia con que habían desestimado al campesino se convertía poco a poco en silenciosa preocupación, aunque ninguno lo admitía en voz alta. El campesino, en cambio, observaba con calma dolorosa. Veía cómo los errores se multiplicaban y cómo las soluciones, en lugar de ayudar, parecían empeorar el problema. Quiso hablar otra vez, pero su voz ya no tenía lugar en las reuniones. Cuando se acercaba, lo apartaban con excusas. «Estamos ocupados, vuelve a tus tareas». Así, cada palabra suya quedaba enterrada en el aire caliente de las discusiones. Por las noches, sentado a la puerta de su casa, miraba el cielo estrellado y recordaba la paciencia de su abuelo. «La tierra tiene sus tiempos, no los fuerces», le había dicho una vez. Ahora entendía que los técnicos, con sus prisa y su soberbia, habían perdido la capacidad de escuchar esos tiempos. Se preguntaba cuánto tardarían en darse cuenta de que todo su conocimiento escrito no servía contra la voz callada de la naturaleza. La comunidad, cada vez más inquieta, comenzaba a murmurar. Algunos decían que quizá el campesino tenía razón, que algo había advertido mucho antes. Otros lo negaban, temiendo admitir que un hombre analfabeto supiera más que ellos. El silencio, sin embargo, se volvía insoportable. Era el silencio de una cosecha que moría y de un pueblo que se acercaba al hambre. El campesino sabía que todavía había esperanza. Guardaba en su memoria métodos sencillos pero eficaces, pero entendía también que nadie escucharía hasta que la tierra misma gritara con fuerza. Y ese grito estaba a punto de llegar. La noche era silenciosa, y el campesino, sentado en el umbral de su choza, pensaba en los días de su infancia. Recordaba la voz ronca de su abuelo, que hablaba con la tierra como si fuera una persona viva. «La tierra no necesita letras para contarte sus secretos», decía. «Solo necesita tus ojos y tus manos». De niño había aprendido a observar cómo las hormigas construyen, cómo el viento cambia de dirección antes de la lluvia, cómo las aves abandonan un árbol enfermo. Ese aprendizaje no estaba en ningún libro, pero estaba grabado en su memoria. Mientras los demás dormían, el campesino encendió una lámpara de querosén y sacó un viejo saco donde guardaba objetos de su padre y su abuelo. Una cuchara de madera usada para esparcir cenizas, semillas antiguas guardadas en frascos y una libreta llena de marcas que él nunca pudo leer, pero que había memorizado por las explicaciones de su padre. Cada objeto era un recuerdo y al mismo tiempo una guía. Cerró los ojos y se imaginó los campos de antaño cuando sus antepasados enfrentaron plagas similares. Recordó cómo su abuelo hablaba de las trampas hechas con hojas secas, de los círculos de humo que alejaban a los insectos, de la rotación del riego para confundir a las plagas. Todo eso estaba dentro de él, aunque el mundo insistiera en llamarlo ignorante. En su corazón, el campesino sabía que tenía en sus manos una respuesta. No era inmediata ni espectacular, no venía en frascos con etiquetas brillantes, era simple, nacida del contacto directo con la tierra, pero esa simplicidad era lo que le daba fuerza. Mientras las soluciones de los técnicos fallaban, su herencia permanecía intacta, esperando el momento de ser usada. Con la mirada fija en los campos oscuros, el campesino murmuró: «No dejaré que la cosecha muera, no dejaré que mi gente pase hambre». No sabía cómo lograr que lo escucharan, pero comprendía que el día de mostrar lo aprendido estaba cada vez más cerca. El sol volvió a salir, y con él el avance implacable de la plaga.
Lo que antes eran manchas pequeñas en algunas hojas, ahora se extendía como un velo oscuro sobre los cultivos. Filas enteras se inclinaban, como si el campo entero estuviera rindiéndose. Los campesinos trabajaban con desesperación, pero cada esfuerzo parecía inútil. En las casas del pueblo, las familias empezaban a preocuparse. El precio de los alimentos subía y las despensas se vaciaban con rapidez. Las madres guardaban lo poco que tenían para los hijos. Los ancianos miraban con tristeza la falta de maíz y frijoles, y los hombres discutían en las esquinas sobre qué hacer. El miedo al hambre era un peso que todos sentían sobre sus espaldas. Los hacendados y técnicos seguían insistiendo en sus métodos. Nuevas fumigaciones, más productos, más gastos. Pero cada día que pasaba era una derrota silenciosa. La comunidad empezaba a dividirse entre los que confiaban ciegamente en ellos y los que, en voz baja, empezaban a decir: quizá aquel campesino tenía razón desde el principio. El hombre analfabeto veía todo con impotencia. No se alegraba de tener razón, porque la tristeza de la gente también era la suya. Sentía que cada planta muerta era una herida en su propio cuerpo. En las noches, escuchaba el llanto de los niños y la preocupación de las madres, y esa voz de dolor lo empujaba aún más a buscar la manera de hacerse escuchar. Pero los burladores no callaban. Algunos lo señalaban con ironía. Ahí va el sabio de la tierra, el que habla con hojas secas. Reían mientras el campo moría bajo sus pies. El campesino, en silencio, seguía observando los signos, esperando la oportunidad precisa, porque sabía que cuando el hambre golpeara con fuerza, ya no habría risas que lo taparan. Solo entonces la comunidad tendría que elegir entre su soberbia y su salvación. La plaga, que al principio parecía un murmullo escondido entre las hojas, se había convertido en un rugido que nadie podía ignorar. Filas enteras de maíz y frijoles se marchitaban, y lo poco que quedaba sano comenzaba a mostrar las mismas señales: hojas amarillentas, tallos débiles, raíces devoradas desde dentro. Los campos, que antes eran orgullo de la comunidad, ahora se asemejaban a un cementerio verde. Las familias se reunían por las noches en las plazas, discutiendo con voces cargadas de miedo. Algunos acusaban a los hacendados de no hacer lo suficiente. Otros culpaban a los campesinos por no trabajar con mayor rapidez. Pero todos sabían, en el fondo, que lo que estaba ocurriendo escapaba de sus manos. El hambre, silenciosa, ya había comenzado a entrar en los hogares. El campesino analfabeto observaba todo con un nudo en el pecho. No quería que la desgracia de la comunidad confirmara sus advertencias, pero la verdad estaba frente a todos. Recordaba cómo había suplicado ser escuchado y cómo había recibido a cambio solo risas. Ahora esas risas se habían transformado en susurros de preocupación. Algunos vecinos comenzaron a mirarlo con ojos distintos. «Él lo dijo antes», murmuraban. «Quizá tiene algo que enseñarnos». Pero todavía había resistencia. Los técnicos y hacendados, aferrados a su orgullo, se negaban a admitir que un hombre sin estudios pudiera tener la respuesta. «Es imposible», decían, «no podemos dejar en manos de un ignorante la salvación de la cosecha». El campesino guardaba silencio. Sabía que la oportunidad de hablar de nuevo llegaría pronto y que esta vez no sería por elección, sino por necesidad. El hambre estaba empujando a la comunidad contra la pared, y cuando el hambre aprieta, el orgullo se convierte en un lujo que nadie puede permitirse. El viento soplaba fuerte esa noche, arrastrando el polvo de los campos secos. El campesino miró el cielo estrellado y murmuró: «Pronto me escucharán». No porque lo deseen, sino porque no habrá otro camino. La situación se volvió insostenible. Los productos químicos no funcionaban, las plantas morían cada día más rápido y el pueblo entero se encontraba al borde de la desesperación. Fue entonces cuando, en una reunión improvisada en la plaza central,
Las miradas se volvieron hacia el campesino. Nadie habló primero, pero el silencio exigía una respuesta. Con el sombrero en la mano, dio un paso al frente. Su voz era serena, pero firme. Yo no sé leer sus libros ni entender sus números, pero la tierra me enseñó de otra manera. Mis abuelos enfrentaron plagas como esta y sobrevivieron. Si quieren escuchar, puedo mostrarles cómo. Hubo un murmullo de sorpresa mezclado con incredulidad. Algunos querían callarlo de inmediato, pero otros, agotados por el fracaso de los expertos, lo animaron a continuar. El campesino explicó su método: usar cenizas finas en los bordes de los surcos para confundir a los insectos, alternar el riego para romper sus ciclos, colocar hojas secas y humo alrededor de las plantas más débiles. Eran técnicas simples, antiguas, que no requerían dinero ni fórmulas complicadas, solo trabajo y paciencia. Al terminar, el silencio fue profundo. Nadie se atrevía a reír esta vez. La comunidad estaba frente a una elección: seguir confiando en métodos que habían fallado o darle una oportunidad a quien, sin letras ni diplomas, había leído la tierra con más claridad que todos. Uno de los ancianos del pueblo se levantó y dijo: «No podemos perder más tiempo. Escuchemos al hombre que desde el inicio vio lo que nosotros no quisimos ver». Ese gesto abrió la puerta. Poco a poco, los demás comenzaron a asentir. La decisión estaba tomada. Seguirían al campesino. ¿Y tú? ¿Qué hubieras hecho en su lugar? ¿Confiarías en las palabras de un humilde trabajador o seguirías apostando por quienes ya habían fallado? Déjanos tu opinión en los comentarios y cuéntanos qué piensas de esta historia. La reunión en la plaza se prolongó hasta entrada la noche. Las lámparas de querosén iluminaban los rostros cansados de hombres y mujeres que habían trabajado todo el día sin resultados. El silencio se hacía pesado, como si el aire mismo supiera que lo que se decidiera allí marcaría el futuro de todos. Nadie quería ser el primero en confiar en un campesino analfabeto, pero nadie tampoco podía negar que los métodos de los expertos habían fracasado una y otra vez. El campesino permanecía de pie, con las manos curtidas apoyadas en el sombrero. No alzaba la voz, no imponía su presencia, pero su calma transmitía una seguridad que los demás no encontraban en discursos ni papeles. «No les prometo milagros», dijo. «Les prometo trabajo duro, paciencia y la esperanza de que la tierra responda a lo que siempre respondió. Mis abuelos lo hicieron y yo lo aprendí de ellos». Los técnicos protestaron. Uno de ellos golpeó su libreta contra la mesa improvisada y exclamó: «Esto es una locura. ¿Cómo vamos a confiar en supersticiones de un hombre que ni siquiera puede leer una instrucción?». Sus palabras resonaron, pero la mayoría ya no las recibía con convicción. Había cansancio en las miradas y ese cansancio se inclinaba hacia el campesino. Una mujer, madre de 5 hijos, se levantó con lágrimas en los ojos. «He visto cómo mis niños se acuestan con hambre. No me importa si sabe leer o no. Lo que quiero es salvar lo poco que nos queda». Su voz quebrada fue más fuerte que cualquier argumento técnico. Varios hombres asintieron en silencio. Otros murmuraron que ya no había nada que perder. Finalmente, el anciano más respetado de la comunidad dio un paso al frente. Su cabello blanco brillaba bajo la luz de la lámpara. «He vivido lo suficiente para ver muchos fracasos de los que se creen sabios. Este hombre no tiene letras, pero tiene ojos que saben mirar. Yo digo que lo sigamos». El murmullo creció hasta convertirse en un clamor. No todos estaban convencidos, pero la mayoría había tomado su decisión. Aquella noche se selló un pacto. Por primera vez, el pueblo dejaría de lado los informes y las fórmulas para escuchar al campesino que la tierra había convertido en su intérprete. El riesgo era enorme. Si fallaba, lo perderían todo. Pero si tenían éxito,
No solo salvarían la cosecha, sino también la dignidad que habían estado a punto de entregar al hambre. Al amanecer, el pueblo entero se reunió en los campos. El campesino se adelantó, no con la postura de un jefe, sino con la humildad de alguien que guía desde el ejemplo. «Hoy todos trabajamos juntos», dijo. «No hay hacendados ni jornaleros, no hay sabios ni ignorantes, solo hay hombres y mujeres que quieren salvar lo suyo». Lo primero fue preparar ceniza fina. Las familias encendieron fogatas y pasaron horas recogiendo la ceniza resultante en sacos. Los niños ayudaban a llenarlos, mientras los adultos los llevaban a los bordes de los surcos. El campesino explicó cómo esparcirla en círculos alrededor de las plantas más débiles, creando barreras que confundieran a los insectos. Al principio, muchos dudaban, pero al ver la determinación en sus ojos, siguieron las instrucciones con disciplina. Después vino el cambio en el riego. Durante años, habían seguido horarios fijos, siempre dictados por calendarios impresos. Ahora, el campesino ordenó alterarlos, regar menos al amanecer y más al anochecer, para romper el ciclo de la plaga. Algunos lo miraban con escepticismo, pero lo hicieron. Esa misma noche, varios notaron que los insectos se movían desorientados, incapaces de seguir el patrón al que estaban acostumbrados. El trabajo fue duro. Hombres fuertes cargaban sacos, mujeres esparcían cenizas con cucharas de madera, jóvenes improvisaban barreras con hojas secas y ramas. El humo de nuevas fogatas se elevaba en el horizonte, creando un ambiente denso, pero protector. Nadie se quedaba de brazos cruzados. La comunidad, que días atrás se había mostrado dividida y llena de reproches, trabajaba ahora como un solo cuerpo. El campesino no se limitaba a dar órdenes, estaba en todas partes, agachándose junto a los más jóvenes, levantando troncos pesados con los más ancianos, ofreciendo palabras de ánimo a quienes dudaban. «La tierra no abandona a quien la cuida», repetía. «Solo tenemos que mostrarle que no tenemos miedo». Cuando cayó la noche, todos estaban exhaustos. Pero en los surcos ya se notaban los primeros cambios. Los insectos se alejaban de las plantas protegidas. El avance de la plaga parecía haberse detenido en algunas zonas, y la esperanza comenzaba a nacer de nuevo. No era la victoria, pero era el primer paso hacia ella. La comunidad comprendió algo que nunca había imaginado. La unión, guiada por la sabiduría de un hombre despreciado, podía más que cualquier manual lleno de letras. Esa noche se fueron a dormir cansados, sí, pero con una semilla de confianza sembrada en sus corazones. El amanecer llegó con un aire diferente. Los campos, que durante semanas habían sido un lugar de desesperanza, ahora estaban cubiertos de un silencio expectante. El campesino fue el primero en recorrer los surcos, acompañado de algunos jóvenes que habían decidido seguirlo de cerca. Sus pasos eran lentos, pero firmes, como si cada mirada al suelo confirmara lo que había intuido desde hacía días. La tierra estaba respondiendo. Al acercarse a una de las hileras más castigadas, se inclinó para observar. Allí, donde antes solo había hojas marchitas y tallos débiles, comenzaban a brotar nuevos brotes verdes, pequeños pero vigorosos. El círculo de cenizas alrededor había mantenido alejados a los insectos y el riego alterado había confundido sus ciclos. Las plantas, aunque heridas, estaban resistiendo. Los jóvenes abrieron los ojos con asombro y uno de ellos murmuró: «Está funcionando». La noticia se esparció rápido. Hombres y mujeres corrieron por los campos para ver con sus propios ojos lo que parecía un milagro. Algunos lloraron de alivio, otros rieron como si hubieran vencido una batalla imposible. No era la victoria final, pero sí una señal clara de que no estaban condenados. La esperanza, que había estado enterrada bajo el miedo, comenzaba a florecer junto con las plantas. Ese día, el trabajo no se detuvo.
Siguiendo las instrucciones del campesino, reforzaron los círculos de ceniza, encendieron más fogatas y levantaron nuevas barreras de hojas secas. El humo espeso cubrió parte del cielo, creando un ambiente extraño, casi místico, como si la tierra entera estuviera siendo purificada. Los insectos, desorientados, se alejaban de las zonas protegidas, y la comunidad sintió por primera vez que podía vencerlos. Al anochecer, el campesino se sentó sobre un tronco, exhausto, pero con una sonrisa serena en el rostro. No necesitaba gritar ni celebrar. Bastaba con ver los ojos brillantes de la gente para entender que habían recuperado algo más que una cosecha. Habían recuperado la fe en sí mismos. El milagro de la tierra no había llegado de los libros ni de fórmulas compradas. Había llegado de la experiencia, del trabajo conjunto y del respeto hacia lo sencillo. Ese día quedó grabado en la memoria del pueblo como el momento en que descubrieron que lo que parecía débil podía ser más fuerte que todo lo demás. Con el paso de los días, los resultados fueron cada vez más evidentes. Las plantas que antes se marchitaban comenzaron a recuperar su color, y en muchas hileras aparecieron flores que anunciaban frutos nuevos. El campo, que parecía condenado a la ruina, mostraba ahora señales de vida. Los murmullos de miedo se transformaron en cantos de esperanza, y la comunidad se llenó de una energía renovada. Los hacendados que al inicio habían ridiculizado al campesino, ahora caminaban entre los surcos con la cabeza baja. Era imposible negar lo que veían. Los métodos de aquel hombre sin estudios habían salvado lo que la ciencia moderna no pudo. Algunos intentaban justificar su error, diciendo que habían permitido que él interviniera, pero en el fondo sabían que la verdad era otra. Habían dependido del hombre a quien llamaron ignorante. Los técnicos, por su parte, guardaban silencio. Sus libretas llenas de números no podían explicar el cambio, y sus fórmulas habían quedado en evidencia como frágiles frente a la sabiduría ancestral. Uno de ellos se acercó al campesino y, con voz baja, admitió: «Nos equivocamos al no escucharte desde el principio». El campesino no respondió con rencor, solo inclinó la cabeza y dijo: «La tierra habla, pero hay que querer oírla». El respeto comenzó a crecer entre la gente. Los niños corrían hacia él para hacerle preguntas. Los ancianos lo miraban con orgullo, y los jóvenes lo seguían con admiración. Ya no era el analfabeto ni el peón. Ahora era el hombre que había demostrado que el conocimiento no siempre está en los libros, sino en los ojos que saben mirar y en las manos que nunca se cansan de trabajar. Una tarde, mientras la comunidad trabajaba unida en los campos, alguien propuso que el campesino se encargara de guiar las próximas siembras. La idea fue recibida con aplausos. El campesino, con humildad, aceptó, no como un líder que manda, sino como un servidor de la tierra y de su pueblo. Ese día comprendió que había ganado algo más valioso que una cosecha. Había ganado el respeto eterno de su gente, y con ese respeto, la certeza de que las futuras generaciones ya no despreciarían la voz de quienes conocen el lenguaje de la tierra. El sol despuntaba sobre los campos renovados, iluminando cada surco como si la tierra entera quisiera agradecer el esfuerzo de su gente. Lo que semanas atrás había sido un paisaje de desesperanza se había transformado en un mar verde, vibrante, lleno de promesas. Las plantas se erguían fuertes, con hojas brillantes y frutos en formación. Los pájaros, que habían desaparecido en silencio, habían regresado a cantar en los árboles cercanos. Era como si la naturaleza misma celebrara la victoria de quienes supieron escucharla. La comunidad se reunió al borde de los cultivos para presenciar el inicio de la cosecha. Hombres, mujeres y niños se agachaban entre las hileras con una sonrisa distinta. Ya no era solo el alivio de tener comida, era el orgullo de haber salvado lo que parecía perdido.
Cada mazorca recogida, cada fruto rescatado, era un testimonio del trabajo colectivo y de la guía de aquel campesino humilde que nunca dejó de creer en la voz de la tierra. Los hacendados, que al inicio lo habían despreciado, se acercaron con gestos de respeto. Algunos pidieron disculpas, otros simplemente bajaron la cabeza en señal de reconocimiento. El campesino no buscaba venganza ni gloria, aceptó sus palabras con la misma serenidad con la que había soportado las burlas. Sabía que el verdadero triunfo no era para él, sino para todos. En medio de la celebración, los niños se acercaron al campesino con curiosidad. Querían saber cómo había aprendido a leer la tierra sin libros, cómo podía entender cosas que nadie más veía. Él sonrió y respondió: «La tierra nos habla a todos, solo que algunos prefieren escuchar papeles en lugar de escucharla a ella. Si ustedes aprenden a mirar y a cuidar, nunca les faltará alimento». Los pequeños lo escucharon con ojos brillantes, como si estuvieran frente a un maestro. Al final del día, mientras el sol caía y teñía de oro los campos, el campesino se quedó solo un momento, observando el horizonte. No sabía leer ni escribir, pero había escrito en la memoria de su pueblo una lección que jamás olvidarían. La dignidad no depende de títulos, y la sabiduría no siempre se mide en letras, sino en vidas salvadas. Esa noche hubo fiesta en la plaza. El sonido de guitarras y risas llenó el aire, y en cada mesa había maíz, frijoles y pan. No era solo comida, era la prueba de que juntos podían resistir cualquier adversidad. Y mientras la música se alzaba, el campesino se sentó en silencio, agradecido de haber sido fiel a lo que la tierra le enseñó. Y si esta historia tocó tu corazón y quieres seguir conociendo relatos de lucha, dignidad y esperanza, te invito a suscribirte al canal y acompañarnos en más historias que demuestran que lo sencillo puede cambiar el destino de muchos.